seguir para poder resolver el problema? Primero es enumerar los nodos. Voy a marcar los nodos como dice su compañero. Quiere decir que este sería el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5. ¿Sí están de acuerdo? Después de marcar los nodos, ¿qué tengo que hacer? Sugerir una tierra, ¿no? Sugerir la tierra. ¿Y qué nodo vamos a escoger para la tierra? Convenciones de nodos. En los problemas de la actividad van a tener que escoger siempre el nodo de referencia, el nodo inferior del circuito. Siguiendo eso, que tenemos que escoger, ¿cuál es el nodo de tierra? ¿Qué sería este? ¿Cuál es el voltaje en el nodo de referencia? Bueno, entonces vamos a etiquetar los otros nodos. Quiere decir que este sería el nodo B1, nodo B2, nodo B3 y nodo B4. Nosotros tenemos que sacar 4 ecuaciones, que es una ecuación por cada nodo. Los voltajes en los nodos se miden con respecto a quién. El nodo de referencia. Quiere decir que el voltaje B1, ¿en qué elemento eléctrico se encuentra? Salud. ¿En qué elemento eléctrico está el voltaje B1? En la resistencia de 5 ohms. Porque el nodo B1 se mide, o el voltaje se mide con respecto a la referencia. Por lo tanto, B1 sería ese mismo voltaje. O sea, 5, 3 y 1, bueno, pues estos 3 elementos tienen el mismo voltaje. No. Solamente la resistencia de 5 porque una de sus terminales está conectada a tierra. No. Por ejemplo, en el verde, en B4, ¿Sí? sería de 4 volts en su voltaje. No. Porque es una fuente de corriente. Ok. Lo que les intento decir es que cuando ustedes ya obtengan los voltajes en los nodos, esos voltajes en los nodos van a pertenecer a algún elemento eléctrico. El nodo B1, todos los voltajes en los nodos se miden con respecto a tierra. Quiere decir que B1 sería este voltaje con respecto a tierra y sería esto. Si se dan cuenta, ese voltaje B1 está en paralelo con la resistencia de 5. ¿Por qué no puede ser ese mismo voltaje B1 el voltaje en la resistencia de 3? Porque la resistencia de 3 está entre dos voltajes, B1 y B3. Ahí deberíamos de hacer la resta de voltajes para poder determinar el voltaje en la resistencia de 3. Por ejemplo, si yo estoy interesado o les pregunto en el examen cuál es el voltaje Bx y ustedes resuelven este ejercicio por nodos, ¿cuál va a ser el voltaje que me deben de escribir? ¿Por qué es B3 menos B1? Porque es la dirección de la... ¿Cómo va la corriente en este voltaje Bx? ¿De izquierda a derecha? ¿Quiere decir que iría así? No, es cola menos punta. Entonces sería B1 menos B3 es el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Solamente los elementos que están conectados a tierra serían los que están conectados al nodo. Por ejemplo, en la resistencia de 2, ¿qué voltaje tendría? Eso es corriente. Voltaje entre resistencia es corriente. Voltaje. ¿Sería B3 nada más? Sería nada más B3. ¿Sí?
¿Cuál sería el voltaje en la fuente de corriente de 4 miliamperes? ¿Vea? B4. B4. ¿Sí? ¿No? B4 nada más. Si se dan cuenta, por eso la resistencia de 5 es únicamente B1, la resistencia de 2 es B3 y el voltaje en la fuente de corriente de 4 miliamperes es B4. El voltaje B2, que es el nodo de color rojo que está en la parte superior, ¿en qué elemento eléctrico se encuentra? ¿En qué elemento de Sí, equipo? como por ejemplo, el voltaje en el nodo B1 está en la resistencia de 5. El voltaje B3 está en la resistencia de 2. El voltaje B4 está en la fuente de corriente de 4 miliamperes. Ahora les pregunté, ¿en qué elemento eléctrico está el voltaje B2? En el de 1 miliampere. No. ¿No? Recuerden que este voltaje B2 se mide con respecto a tierra. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer un lazo. Así es el análisis de nodos. Por eso pues, escogemos un nodo de referencia y todos los voltajes en los nodos se van a medir con respecto a la referencia. Pero en este caso la referencia fue ¿cuál? Lo escogimos que es el de 0, que es el de hasta abajo. Ah, ok. Por eso empezamos escogiendo el nodo de referencia. En la resistencia de 3. O sea, pero la tesis está. Perdón, ¿en la resistencia de cuál? La resistencia de 3, pero la que está en vertical. Ah, ahí, por ejemplo, ¿dónde está la polaridad de ese voltaje en la resistencia de 3? ¿Arriba o abajo? La polaridad positiva. Escoge una polaridad. Va a depender. Pues de los voltajes en los nodos en los que esté conectada. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la resistencia 3 del voltaje Bx que está de color morado? ¿Cómo escogimos la resta? Punta. Entonces, depende de dónde esté el sentido de la corriente para hacer la resta. Entonces, dime un sentido de corriente en la resistencia de 3 que está en vertical. Es más arriba. Ok, si tú quisieras encontrar este voltaje más arriba y menos abajo, que es By, ¿cuál es la resta que tendrías que hacer? Pues sería B3 menos B2. No. ¿Dónde está el más? Ah, cierto. Ah, ahora me cuenta. Sí, B2 menos B3. ¿Sí? Sí, es que ya estaba mencionada. Ok. Pero tampoco tenemos dedos todavía, ¿o sí? ¿O lo podríamos calcular? Bueno, lo vamos a hacer por el sistema de ecuaciones para poder determinar los voltajes. Vamos a resolverlo ya por el sistema de ecuaciones. ¿Alguien recuerda qué tenemos que hacer para el sistema de ecuaciones? No, bueno, para obtener las ecuaciones, aplicando el método de nodos. Por lo de las corrientes. Alguna corriente en un nodo. Tenemos que dibujar todas las corrientes en las resistencias. No hay algo que nos indique cómo escoger la dirección de las corrientes. Podemos escogerlas de manera aleatorias. Por lo tanto, yo voy a dibujar las corrientes de manera aleatoria. Salud. Entonces, vamos a tener... Voy a borrar lo que... Las voy a dibujar, que sería I1, no, I2, I3, I4 e I5. Si se dan cuenta, ya dibujé la dirección de las corrientes de todas las resistencias. ¿Dónde está I5? Es la que está en la resistencia de 3 ohms que está en medio. Ah, ok. Ok. ¿Sí? Entonces tengo I1, I2, I3, I4, I5. El siguiente paso es hacer la sumatoria de corrientes en cada
nodo que escogimos. Vamos a empezar por el primer nodo, que sería sumatoria de corrientes en B1. ¿Alguien puede decir cuál es la sumatoria de corrientes en B1? ¿Qué corrientes entran al nodo B1 y qué corrientes salen al nodo B1? I4 entra y sale más 1 miliamper. Después de escribir la sumatoria de corrientes, ¿qué teníamos que hacer? Ponerlo de los voltajes. Ponerlo de los voltajes, que es aplicar ley de Ohm para cada corriente. Cola menos punta. La corriente I4, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien puede decir cuál sería la corriente en términos de voltajes? La corriente I4. B1 menos B3 sobre 3. Es cola menos punta. B1 menos B3. Cola menos punta. B3 menos B1. B3 menos B1 sobre 3 ohms. Ese es BX. Profesor, disculpe, ¿puedo volver a repetir por qué eligió así la dirección de la corriente en la secuencia? Dije que no había ningún... Entonces lo puse aleatorio. Ah, sí. O sea que yo podría poner I4 volteado al revés. ¿Sí? Haría lo mismo, nada más que los vamos. Exacto. ¿Sí? Si cualquiera la puedo poner. Como tú gustes. Ok, entonces, esa es la corriente I4. ¿Cuál es la corriente I1? ¿Alguien me puede dictar? La dirección de la corriente se la escogió, ¿verdad? ¿Perdón? La dirección de la corriente se la escogió. Sí. ¿I1 va a ser igual a qué? A 0. B1 menos 0 sobre... ¿Por qué hice B1 menos 0? Exacto, entonces recuerden que es el voltaje en la cola menos el voltaje en la punta sobre la resistencia. Eso es para Más 1 miliamper. I4, profe. Eso es para I1. 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 Ok. Ahora vamos a multiplicar por el factor común múltiplo, que es 15. 15 entre 3, ¿cuánto va a ser? Si se dan cuenta, estoy multiplicando con 15 ohms. Se van a cancelar los ohms y me va a quedar solamente 5 y me va a quedar que es 5B3 menos 5B1. Y 15 entre 5, ¿cuánto me da? 3B1 más 15, ¿qué? Son volts, pero una es 1 miliamper por 15 volts. 15 milivolts. Ok, bueno, vamos a despejar todo y nos va a quedar que es 5B3 menos 8B1 es igual a 15 milivolts. Y esa va a ser nuestra primera ecuación. Vamos por la segunda ecuación, que es la del color rojo, y vamos a hacer sumatoria de corrientes en B2. ¿Alguien me puede dictar cuál sería la sumatoria de corrientes en B2? 1 miliamper Más 5. Más I5. más I5. Bueno, entonces vamos a sustituir el valor de I5. ¿Alguien me puede dictar cuál es el valor de I5? I5, ¿cuál es el valor de I5 en términos de voltajes? B2 menos B3. B2 menos B3 Kilo. 3 ohms nada más, ¿no? sobre 3 ohms, y esto va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Por cuánto multiplicamos? Por 3 ohms. Quiere decir que 3 ohms por 1 miliamper, ¿cuánto me va a dar?
3 milivolts. Más B2 menos B3 y es igual a 0. Quiere decir que 3 milivolts va a ser igual a B3 menos B2 y esto sería nuestra segunda ecuación. ¿Alguien tiene dudas o preguntas de lo que acabamos de escribir hasta el momento? Profe, las polaridades de los voltajes, igual se las puedo poner como yo quiera, ¿no? ¿Cuáles polaridades? Porque todavía... Así como podemos poner la polaridad de las corrientes como nosotros queramos, también podemos hacer lo mismo con los voltajes. ¿En nodos o en mallas te refieres? Ahorita. Creo que se Sí. refiere al voltaje de la resistencia, los signos. Ellos dicen los signos, por ejemplo, de B1, de B. ¿En las resistencias? Ajá. Si ya puse el sentido de las corrientes, recuerda que la corriente siempre va a entrar por el positivo. Entonces, si tú empezaste poniendo las polaridades, esas polaridades te van a dar el sentido de las corrientes. Bueno, entonces vamos a continuar con la sumatoria de corrientes en B3. La sumatoria de corrientes en B3, ¿alguien me la puede dictar? ¿Cuál entra y cuál sale? Entra I5 y I2. Muy bien, entra I5 más I2 y es igual a... I3 más I4. ¿Están de acuerdo? Bueno, I5, ¿cómo vamos a calcular I5? Ya la teníamos, ¿no? ¿Sí? B2 menos ¿qué? Sobre 3 ohms. I2, I2. Esa no la teníamos. O sea, ¿no? ¿Cómo la encontramos I2? Sí, muy bien, es 0 menos B3. 0 menos B3 sobre 2. sobre 2 ohms. Igual. Y esto va a ser igual a I3, que es B3 menos B4 sobre 4 ohms. Más I4, que sería ¿alguien tiene dudas o preguntas de lo que acabamos de escribir? Bueno, pero ¿la ecuación está bien? ¿O alguien tiene dudas de dónde salió esa ecuación? ¿Por cuánto multiplicamos? Es el factor mínimo común múltiplo. 12 entre 3, ¿cuánto me da? 4. 4B2 menos 4B3. 2 entre 2 menos 6B3. 3B3 menos 3B4 más 4B3 menos 4B1. Simplificando, vamos a pasar todo del lado derecho, por lo tanto nos va a quedar que 0 es igual, solamente tengo un término en B1 que sería menos 4B1, En B2 también. en B2 también que sería menos 4B2, B3. B3 tengo estos, que serían 10, 6. 17, ¿no? Menos 4. Y solamente me faltaría este término que sería menos 3B4. Y sería mi tercera ecuación. ¿En cuál, perdón? ¿Todo bien? Son 10. Son más 10. Es que es el menos 3, el 4. Ah, sí, pero es negativo. ¿Cuál? Es que puso El positivo. último, B4. 3 B4. Aquí Sí, perdón. Ok, vamos por el último nodo. Sumatoria de corrientes en el nodo B4. Todas entran. ¿Alguien me puede dictar la ecuación? 2 milis
más I3 más 4 miliamperes. Y esto es igual a 0. Quiere decir que serían 6 milis más I3. ¿Cuál es el valor de I3? Sí, cola menos punta. Ay, 3. Ya lo teníamos. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Salud. 4 por 6. 24. ¿Mil y qué? Milivolts. Más B3 menos B4. Y esto es igual a 0. Despejando vamos a tener que es 24 milivolts. Es igual a B4 menos B3. Y esta es nuestra cuarta ecuación. Por favor, saquen su calculadora o una página en internet que les pueda resolver un sistema de 4x4. Y me dictan los valores. Valor de B1, por favor. 2.5, lo hice por Gauss-Jordan. 2.5 milivolts. Sí, B2, es igual a 4 milivolts, muy bien. B3, 7 milivolts. 7 milivolts. Y B4 es igual a 31 milivolts. 31 milivolts. Eso me dio por Gauss-Jordan. Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos los resultados. Por ejemplo, en los ejercicios de las actividades hay veces que les pregunto no solamente los voltajes en los nodos, sino voltajes en los elementos eléctricos. Ya que tienen los voltajes en los nodos, ¿qué deben de hacer para poder determinar los voltajes en algunos elementos eléctricos? Por ejemplo, hacer las restas, muy bien. Por ejemplo, En el de 4 vamos a ir. si yo les pidiera este voltaje BY, ¿qué tendrían que hacer? B4 menos B3. Muy bien. El voltaje BY se va a calcular, como dijo su compañero, que es B4 menos B3. Nada más que ya tenía un BY allá, vio. Ah, ok, perdón. Va a ser BY el de color azul. BY de color azul es B4 menos B3, que sería 31 milivolts menos 7 milivolts. ¿Cuánto me da esto? 24 milivolts. ¿Sí? Recuerden que todos los voltajes en los nodos se miden con respecto a tierra. Eso es muy importante. Ok, bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí y ya pueden empezar con su actividad de